Acompáñame a tu Biblia, a Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y he titulado este mensaje Justicia. La justicia no es simplemente que ambas partes, en algún conflicto, queden equilibradas en resultado. La justicia, en términos bíblicos, significa estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios, eso es la justicia. Estar a cuentas con Dios. Y hoy vamos a aprender qué opina Jesús acerca de la ley de Dios. Sé que quizá puedo usar términos que son te puedan confundir, pero vamos paso a paso. Di conmigo la ley de Dios. ¿Qué significa la ley de Dios o qué es la ley de Dios? Muy bien, la ley de Dios es una demostración de quién es Dios a través del comportamiento de su pueblo y su relación con él. Así que vamos a leer Mateo 5:17, lo que nos dice Jesús acerca de la ley. La ley está contenida en los primeros 5 libros de tu Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿Sí está? Ok, sí, pero también está Mateo 5, siguiente, es el siguiente. El siguiente. No está Mateo. Bueno, vamos a leerlo. ¿Todos traen Biblia? Es para que practiques, hombre, porque pura pantalla parecemos millennials. Te lo leo, Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Es Jesús hablando. Toda tu atención. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de Dios. Les advierto que a menos que su justicia, di conmigo justicia, supere a la de los maestros y escribas, nunca entrarán en el reino del cielo. Está cañón, ¿no? Jesús nos está invitando a que no solamente tenemos que ser buenos cristianos, sino que tenemos que superar la justicia de los maestros y de los escribas. Pero todo esto tiene un cómo, todo esto tiene un proceso. Dios no nos manda simplemente a cumplir un montón de leyes, a cumplir un montón de reglas, sino que Él está interesado en algo más importante que simplemente un checklist espiritual. Él está interesado en que tú y yo tengamos una relación personal con Él. ¿Me dices amén? Pero para eso Jesús estaba enseñándole a sus discípulos en el monte. Yo me imagino que estaba en el Cerro del Judío. Y con una multitud de sus discípulos, judíos por cierto, aunque, mira, concordó mi ejemplo, el Cerro del Judío lleno de judíos. Y un judío se hace Jesús, les está hablando acerca de su Biblia. La Biblia que ellos estudiaban, la Biblia que Jesús enseñaba, no es nuestra Biblia. Jesús enseñaba el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, es decir, una parte de nuestra Biblia. Y el Antiguo Testamento está lleno de leyes, está lleno de requisitos, está lleno de rituales, está lleno de ceremonias, que mata un becerro así, que no te vistas asá, que no utilices tal, no te juntes con tal, tienes que venir a Jerusalén una vez al año a celebrar la Pascua y da el diezmo de todo lo que te entre, da un diezmo para los levitas, da un diezmo para las viudas, para los huérfanos y los necesitados. O sea, los cristianos tienen la tradición de pedir el 10%, pero en la ley de Dios está escrito no el 10, sino el 30%. O sea, va más allá, hay un montón de requisitos, ¿no? Entre esos requisitos y entre esas leyes, los fariseos y los maestros del tiempo de Jesús añadieron más mandamientos. Como por ejemplo, hoy nosotros lo hacemos por higiene,
pero lavarse las manos antes de comer. Que es algo que tú dices, pues esto es básico, ¿no? También añadieron orar 3 veces al día. Añadieron esa rigurosidad en su vestimenta. Añadieron no juntarse con gente pecadora. ¿Cuántos pecadores están aquí? Yo también. Entonces, la ley es tan extensa que si tú quieres vivir cumpliéndola, no la vas a armar. No la vas a armar. Pero Jesús, tratando de darnos a entender que Él no vino a dejarnos sin ley, sino a darle una correcta interpretación, les dice que Él no vino a abolirla, no vino a quitarla, Él vino a darle cumplimiento. Di conmigo cumplimiento. Y quiero ir por partes mostrándote cómo Jesús cumple la ley, no la quita, no le añade, no la hace a un lado, sino que la cumple verdaderamente. En el griego utiliza una palabra que en español sería llenar a plenitud. Porque Jesús, que es Dios encarnado, entendía que la ley, como nosotros o como los judíos la habían entendido hasta entonces, estaba insuficiente. Hoy en día hay muchos cristianos intentando cumplir cada requisito, pero sin el espíritu correcto. Y Jesús hoy quiere darnos el ejemplo de cómo Él la cumple. ¿Estás listo? ¿Amén o no amén? Escuchar a Jesús predicar era una experiencia a otro nivel. Porque, como te digo, habían 2 personajes importantes en su tiempo, los maestros de la ley y los escribas. Ellos hablaban acerca de lo que le iban entendiendo a la ley. Pero Jesús no hablaba como alguien que estudia la ley, Jesús hablaba como la ley misma. Por eso en tu Biblia está escrito que Jesús no decía, y como decían en el pasado, y como está, es que Jesús decía, de cierto les digo. Porque Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y cada vez que escuchaban a Jesús predicar decían, este man tiene autoridad. Y no porque predicara gritando, sino porque sus palabras eran las mismas palabras de Dios hablándole a la gente que estaba en ese lugar. Y la ley, entre sus requisitos, nos decía que si tú quieres acercarte a Dios sin culpa, si tú quieres recibir perdón y romper las maldiciones de tu pecado, la ley demandaba un sacrificio expiatorio, di conmigo expiatorio, que quiere decir una transmisión de mi pecado hacia el animal que vamos a sacrificar, como cuando haces una transferencia, pero esta es transferencia espiritual de tus pecados y de tus chamucos, hacia un animal que iban a matar. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Que la paga del pecado es la muerte. Alguien se tiene que morir cuando hay pecado, pero para que tú y yo no muriéramos, en el Antiguo Testamento tenía que morirse un becerro. ¿Estás aquí conmigo aún? Y Éxodo capítulo 12 nos muestra lo que se tenía que hacer con ese becerro. Éxodo 12 del 3 en adelante. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia debe seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirán con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. ¿Tenía que tener defectos? Ni un solo defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después, tomarán parte de la sangre y la van a untar en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde están comiéndose al animal. El siguiente, creo que ya va el 14, ¿no? 12, continúa explicándonos, no sé si me sigues hasta aquí. ¿En tu familia hay pecado? De sobra, dices. Tenías que agarrar un becerrito, puro, limpio, no el cojito, el renguito, no, un becerrito que esté entero. Y tenías que apartarlo porque lo íbamos a matar al becerrito. Ibas a agarrar la sangre, no ibas a hacer moronga, ¿no?
y vas a untarla en la puerta de tu casa, porque esto simbolizaba algo importante que vamos a continuar leyendo. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré ¿de qué? Alguien tiene que morir, de conmigo, alguien se tiene que morir. A todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. No sé si me vas siguiendo hasta aquí. Matabas el becerro, untabas la sangre en las puertas, en la puerta de tu casa, y eso te protegía a ti y a tu familia de que no viniera el ángel de la muerte y les diera matarile. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, si tú y yo siguiéramos la ley al pie de la letra y no hubiera venido Jesús a la tierra, por tu pecado y el de tu familia, necesitarías hacer este rito, este ritual. ¿Cómo es que Jesús le da cumplimiento a estas cosas? Quiero leerte ahora Juan capítulo 1, versículo 36. ¿Qué animal habría que sacrificar? Un cordero. Ahí está como que medio en zoom. Pero es cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:36. Quiere decir que Jesús, para cumplir la ley, no la hace a un lado, sino que Él mismo se vuelve el Cordero. No sé si estás aquí. Quizá este pasaje te va a ayudar a entenderlo más. Hebreos capítulo 10. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, porque tenían que matar un cordero no solamente una vez al año, sino todos los días. Había otra ley que demandaba sacrificio todos los días. ¿De dónde vamos a sacar? Si yo no sé en mi boda cómo le voy a hacer si quiero dar un borrego, nomás un borrego para una boda, para una vida nomás, ¿no? Imagínate matar uno diario, no sé cómo en cuánto me va a salir. Pues no es posible que la sangre de toros y de cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Wow. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy yo, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Continúa diciendo: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. ¿Pueden quitarlos? Nunca, ¿verdad? Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Y sígueme. Imagina el poder que tenía la sangre de un animal para evitar la muerte. Venía el ángel de la muerte, veía la sangre en la puerta de tu casa y pasaba de largo. Eso significa Pascua en inglés, Passover, pasaba de largo. Ahora quiero que te creas en tu corazón el poder que tiene la sangre de Dios mismo en una cruz para evitar que la muerte venga a tu vida y a tu familia. Ni matando 1000 corderos podemos llegar al nivel de sacrificio que simbolizó Jesús en una cruz. Porque Jesús, harto de la religión, igual que tú, igual que yo quizá, dijo: ya no quiero más animales, estoy harto de los ritos, estoy harto de que pequemos y que volvamos a sacrificar otro animal y volvemos a pecar y volvemos a matar a otro animal. Y Jesús vino a la tierra encarnado.
Dios mismo, y decidió morir por ti y por mí, una vez y para siempre. Porque ni con todos los becerros, ni corderos, ni chivos, ni lo que quieras del mundo, podemos igualar a la sangre, al valor de la sangre y el poder que tiene en el sacrificio de la cruz. ¿Estás aquí conmigo? Jesús sabía que tú y yo no podíamos cumplir todos los estándares de la ley. Y como un papá cuando ve a un niño caminando, no lo regañas si se cae, ¿verdad? Tiene 2 años, apenas empieza a caminar, se tropieza y no le dices, oye, qué torpe eres, sino que lo agarras de la mano y le empiezas a enseñar a caminar. Dios, como un padre, se encarnó, tomó tu mano y mi mano y se entregó a sí mismo para poder ayudarnos a cumplir con todas las demandas de la ley. ¿Sigues aquí conmigo? La ira de Dios demandaba sangre, demandaba muerte. ¿La tuya o la de un cordero? Y Jesús dijo, ninguno de los dos. Mi propia vida y mi propia sangre puesta por ellos para que sean santos una vez y para siempre. No sé si estás aquí, no sé si logras entender lo increíble que es esto. Dáselo a Dios, dáselo a Dios. En Jesús, todas las ceremonias, todas las leyes ceremoniales del antiguo pacto cesaron, se pausaron. Ya no hay necesidad. Ya no es necesario que traigas cereales cada año. Ya no es necesario que traigas un cordero cada año. Ya no es necesario que hagas todo ese tipo de ritos, porque solamente eran sombra. Di conmigo, sombra. Esto quiere decir que antes de que Jesús viniera, la gente tenía con Dios una relación, pero a medias. Viniendo Jesús, Él cumplió todo esto y ahora podemos disfrutar de una vida abundantemente espiritual con Dios. Ya no hay sombras, tenemos el cumplimiento completo a través de Jesús. Y Jesús merece un aplauso por eso. ¿Por qué no se lo das? Mateo 5:17, Jesús les dijo, yo no vine a abolir la ley, pero también menciona algo importante, o los profetas, di conmigo, los profetas. Ya vimos solo un 1% de cómo Cristo cumple la ley, pero ¿qué onda con los profetas? Bueno, si tú fueras judío del tiempo de los profetas, tú estarías preguntándote, ¿quién puede venir a nuestra tierra para salvarla? ¿Quién puede liberarnos de nuestros enemigos? ¿Quién puede traer orden a este mundo caído? La respuesta a todas estas preguntas solo se encuentra en la figura de Jesús como Mesías, porque el Mesías traía una esperanza una vez y para siempre. Él es quien nos rescata de este mundo caído. ¿Estás aquí conmigo? Un poco de historia. Los profetas fueron escritos miles de años antes de que Jesús viniera a la tierra. De 1500 para atrás. Muchos años. Y hablan de Jesús tan exactamente que quiero darte un ejemplo. Ahí, ¿cuál tienes primero? Isaías, pónmelo, Isaías 7:14. Está hablando de Jesús, checa, los profetas. Por eso Jesús menciona a los profetas. Isaías 7:14. ¿Lo tienes tú en tu Biblia? Muy bien. El Señor mismo les dará la señal, decía Isaías. Miren, la Virgen, ¿la qué? La Virgen concebirá un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Vamos ahora a Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizaba, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. 1500 años antes de que Mateo 1:18 nos mostrara lo que pasó con Jesús, los profetas ya estaban apuntando que iba a venir Dios, hecho hombre, hecho carne a través de una virgen. Jesús no quiere que tomemos los profetas y que los ignoremos. Jesús quiere que nos demos cuenta que los profetas hablan de Él. En Él hay cumplimiento de esto. Y quizá dices, ¿y eso a mí qué me interesa?
déjame decírtelo. Jesús fue quien dijo que fue. Jesús no es un mentiroso. Jesús dijo que era el Mesías y lo cumplió. Dijo que iba a resucitar y lo cumplió. ¿Qué te ha prometido Jesús? Piensa un momento en qué te ha prometido Jesús. La fe no significa que yo creo en mis fuerzas para poder perseguir las promesas de Dios. La fe significa que mi corazón descansa con tranquilidad, confiando en que Él es fiel. No es la circunstancia, es recordar lo que Dios me ha prometido. Y si Él dijo que iban a ser de una virgen y lo cumplió, si Él a ti te dijo que tu familia va a ser salva, Él lo va a cumplir también. Si Él a ti te dijo que el pecado que te ha estado asediando te va a soltar en algún momento, Él también lo va a cumplir. Pero necesitas no nada más creerlo por encima, necesitas poner tu confianza en quien Jesús dijo que es. Iglesia, nos era insuficiente nuestra forma de portarnos religiosamente correcta delante de Dios para agradarle. Somos insuficientes. Y este mensaje yo quiero dártelo de pecador a pecador. Porque hay un pastor que se llama Henry Nouwen, bueno, no es pastor, es un escritor cristiano, que dice que detrás de todo personaje hay una persona que llora. Hoy yo no quiero hablarte de esto desde el personaje, desde Damián, el pastor que tú conoces. Hoy yo quiero hablarte esto desde la persona que llora, detrás de mis máscaras, detrás de lo que yo intento aparentar ser, porque en este lugar nadie es como debería ser, y aún a pesar de eso Dios nos ama. ¿Estás aquí conmigo? Y de pecador a pecador yo te digo que yo reconozco que me era insuficiente mi moralidad, mis ganas de portarme bien. Quizá, ¿quién ha jugado aquí GTA, Grand Theft Auto? Todos hemos prometido en algún momento que vamos a manejar bien, ¿sí o no? Y acabas matando a puras viejitas y es un relajo, ¿no? Es un videojuego, es un videojuego. Más o menos yo intentaba ir bien y siempre hay un resbalón y me daban ganas de pecar. Tenía el hambre y hasta la fecha todavía mi concupiscencia sigue peleando en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere que yo sea. No te lo digo porque me veas a mí, quiero que tú te identifiques, pero Dios me dio a mí una promesa. Dios me prometió que va a utilizar mi vida para ganar esta ciudad. Pero volteo a ver la persona que llora que soy y digo, soy insuficiente. Si soy insuficiente para hablar con Dios, ahora para que me utilice, no, estoy a años luz. En esos momentos de cruda realidad recuerdo que Él fue fiel para morir y resucitar al tercer día. Él fue fiel para decir que iba a nacer de una virgen y cumplirlo. Y Él va a ser fiel para utilizar a la persona que llora que soy. Él, si nos prometió a ti y a mí lo que nos prometió, lo va a cumplir. No por nosotros, por su amor, porque Él es fiel. ¿Sigues aquí? Otra profecía que me encanta. Zacarías capítulo 9, versículo 9. La venida del rey de Sión, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Miles de años antes de que Jesús naciera. Y luego observa lo que dice Mateo 21, 4 al 7. Eso ocurrió para que se cumpliera lo que el profeta decía. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, llevaron la burra y su cría, pusieron las prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. Jesús es quien la Biblia dice que es. Tu Biblia debe decir lo mismo, pero a veces no nos lo creemos. Mi Biblia dice que Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. No es una promesa que se queda a medias. Se va a cumplir. Si cumplió algo insignificante como entrar en un burro con su cría al lado, Él va a cumplir cada cosa que nos ha prometido. Por eso Jesús decía, no estoy aboliendo la ley ni los profetas, estoy dando cumplimiento porque yo soy quien les dije que soy. ¿Sigues aquí?
Y en tercer lugar, este versículo, llevamos como 15 minutos solo con un versículo. Este versículo dice, ¿cómo debo vivir para agradar a Dios? ¿No? Cumpliendo la ley. ¿Qué significan todos los mandamientos? A ver, mandamientos que sepan aquí, del Antiguo Testamento. No matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer, ni al hombre. Yo incluiría también no codiciarás al hombre, porque uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué otra? No te vas a tatuar, ni te vas a rayar, ni te vas a cortar. No vas a utilizar una prenda de 2 telas. ¿Qué otra? A ver. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. No te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante otros dioses, ni les servirás, ni les adorarás, porque yo soy Jehová, un Dios celoso. Un montón de reglas, ¿no? ¿Y para qué son las reglas? Las reglas no son, las normas no son para que la vida sea aburrida. Los jóvenes pensamos eso, ¿sabes? Decimos, pura prohibición y esto de ser cristiano, no voy a hacer aquello, no voy a... Pero las reglas son las rejas de un redil para que tú y yo como ovejita no nos perdamos y no nos matemos. Observa Deuteronomio y a pesar de que hay muchas reglas bien rigurosas, siempre vas a ver el amor de Dios detrás de esas reglas. Siempre vas a ver a Dios mandándonos a nosotros que cuidemos al extranjero, de que amemos a las viudas, de que procuremos a los huérfanos, de no le hagas injusticias a tu hermano, que siempre hayan 2 testigos y siempre Dios procurando que estemos bien. De eso trata la ley, pero Jesús por eso no vino a hacer un lado la ley, Jesús vino a cumplirla y la cumplió obedeciéndola. Pero no solamente quiere que tú y yo la cumplamos al pie de la letra. Porque ¿a quién de aquí le gustan las carnitas? Te tengo noticias, es pecado comer carnitas según el Antiguo Testamento. Y cualquier tipo de cerdo, tu marido no cuenta, ese sí lo metemos ahí. Rumiantes, camarones, ostiones, todo eso es pecado comer. Pero, Jesús no solo nos invita a cumplirla, sino que nos dio una correcta interpretación. Jesús, el Antiguo Testamento demandara que no comiéramos todos esos animales, pero Jesús dijo, no, es más importante lo que sale de tu boca que lo que comes. Porque luego vas a estar comiendo santos, pero zurrando diablos. Entonces no tiene mucho sentido que no comas cerdo si te vas a comportar como uno. ¿Estás aquí conmigo? Jesús no hace un lado los mandamientos, Jesús les da una correcta interpretación. Jesús decía, con que les permiten divorciarse. Bueno, el hombre que se atreva a abandonar a su mujer va a ser tomado por un adúltero. A menos que sea adulterio o muerte. Y cambió el orden de todas las cosas, ¿no? ¿Sigues aquí conmigo? Entonces ahora nosotros debemos obedecer el Antiguo Testamento, pero no a través de cumplir cada mandamiento de forma literal, sino a los ojos de Jesús. Porque no te va a servir de nada matar un becerro todas las mañanas si también con eso mismo y con tus palabras matas a tu familia. No te va a servir de nada no tatuarte y no usar 2 telas de un mismo color si andas de hipócrita y criticando a las personas que están a tu lado. No te va a servir de nada andar declarando la bendición de Dios y Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti si con esa misma lengua eres un chismoso o una chismosa. Jesús va más profundo con la ley. ¿Estás aquí conmigo? La ley decía, no adulteres. Pero Jesús dijo, no solamente no adulteres. Si tu ojo es tentación para ti, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es más, ¿qué se toma por adulterio? Un WhatsApp, ¿no? Ahí con un sticker de corazón. O irse a tomar un café porque es mi amigo del trabajo. Pero Jesús va más allá. No solamente una relación, ir más allá, ¿no? Jesús dice, con que tú lo mires o la mires y la codicies, ya adulteraste en tu corazón. No hace un lado la ley, le da un significado más profundo. ¿Estás aquí conmigo? Ya te caí mal. Versículo 18 de Mateo capítulo 5.
Jesús dice, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Cómo que hasta que su propósito se cumpla? El propósito de la ley era darle orden a este mundo. Por eso Jesús dice, hasta que el cielo y la tierra pasen, porque el cielo y la tierra y la ley van de la mano. Es como el manual de instrucción de tu carro. ¿Cuándo ya no te va a servir ese manual de instrucción? Cuando ya no tengas el carro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Literalmente así. La ley de Dios nos va a seguir instruyendo y dando dirección hasta que estemos en esta tierra. ¿Sigues aquí conmigo? Versículo 19. Jesús les dice a sus discípulos, entonces, di conmigo entonces. Continúa diciendo, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero si obedecen las leyes de Dios y las enseñan, serán llamados los más grandes en el reino de Dios. Charles Spurgeon decía que la grandeza en el reino de Dios está íntimamente relacionada con la obediencia. Iglesia, tú no eres el más grande delante de los ojos de Dios, ni por cómo te llames, ni por cómo te digan, ni por cuánto dinero hay en tu cuenta, ni por de quién seas amigo, ni el título que tengas en tu trabajo. Eso no te hace grande delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios, lo que te hace grande es que tú te hagas pequeño delante de Él, que tú te humilles. Y la obediencia y el orgullo no son buenos amigos, porque el orgulloso le es imposible obedecer porque piensa que sus formas son mejores que las de Dios. Eso es orgullo. Es que yo pienso que esto debería ser. Ya sé que la Biblia dice esto, pero me vale un cuerno y yo pienso que es mejor esto. El orgulloso, eso es orgullo. ¿Sigues aquí? ¿Te digo un secreto? El orgullo fue lo que hizo que el diablo pasara de ángel a demonio. El orgullo no es algo poca cosa. El orgullo es peligroso. Pero la mejor forma de ser el más grande en el reino de los cielos es hacernos pequeños. Di conmigo, hacerme pequeño. Porque cuando tú le obedeces a Dios, tú le dices, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Te ha pasado en ocasiones que tú quieres que algo salga como tú lo esperas? Y Dios te cambia todas tienes todas las respuestas y Dios te cambia todas las preguntas. Es que yo quiero que sea así, es que yo quiero que sea asado, yo quiero llevar mi vida de esta forma y tú quieres quitar a Dios y a ver, Dios, espérate tantito, hasta que te necesite otra vez vuelves a ocupar tu trono. Ahorita yo me siento en tu trono y yo empiezo a repartir el bacalao de lo que debo de hacer con mi vida. Eso hace un desobediente. Pero la verdadera obediencia es decir, te voy a obedecer, aunque no lo entienda, aunque no quiera y aunque no me parezca buena idea en este momento. Para Jesús la grandeza de una persona va íntimamente ligada con la humildad en su corazón. ¿Estás aquí? Y humilde no es, yo por eso ando con los zapatos rotos y yo por eso ando chilapastrosa o como la chimolta. Eso no es humildad. Eso no es humildad, eso es otra cosa. Humildad sale desde el corazón. Ver a los demás como superiores a ti y ver a Dios como el Señor de tu vida. ¿Estás aquí? Ahora, ¿cómo vamos a hacerle tú y yo para obedecer todo el Antiguo Testamento? Bien fácil, bien fácil. Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 5. Si yo cumplo todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿soy salvo? ¿Me salvo del infierno? ¿No? ¿Vea que no? Claro que no. Porque si yo soy monja, si yo soy monje, si yo me voy al Tíbet y me rapo y me ves con mi manta anaranjada y hay unos monjes bien extremos, no he comido en 50 años y hay uno que se le quedó su brazo así, están medios extremos, ¿no? No ven TikTok ustedes, ¿verdad? Aún si tú eres eso, no te mereces el reino de los cielos. No te lo mereces. Cristianos y católicos chocamos mucho porque los católicos piensan que a través de los sacramentos y de cumplir las leyes van a poder ser agradables a Dios. Pero si vemos a la Biblia nos dice en Romanos 8, 3 al 5, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil.
La carne es débil. Yo creo que de aquí sacaron ese dicho, ¿no? La carne es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, sigue el 3, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Para que tú y yo cumplamos los mandamientos de Dios, no simplemente es proponerte ser disciplinado, no vas a poder. Tráete una silla porque te vas a quedar esperando que puedas hacerlo. Para cumplir los mandamientos de Dios, tú necesitas ir al sacrificio de la cruz, porque es ahí donde Dios le pone el fin al dominio que tiene el pecado sobre tu vida. Es en la cruz donde ya no puedes decir la carne es débil, porque la carne ya está crucificada. ¿Estás aquí? Continúa diciendo, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino, ¿qué seguimos? El Espíritu. Di conmigo, el Espíritu. Ahora, cumplir la ley de Dios y el Espíritu, vivir en el Espíritu, tener una relación con el Espíritu Santo, van de la mano. Quiero que tú me sigas aquí. ¿Cómo vamos a hacerle para poder agradarle a Dios? Ezequiel nos dice lo siguiente. Los que están dominados por pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Cómo funciona esto? Paso número 1. Tú escuchas la palabra de Dios como ahorita lo estás haciendo. La Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Qué tienes que oír? La palabra de Dios, no escuchar a este... Ay, se me fue el nombre del que cantó en Bellas Artes. Y ¿cómo se llama? Que canta padrísimo, pero ay, lo que ve no se juzgue. Y Juan Gabriel. No por escuchar a Juan Gabriel, no por escuchar a... ¿Cómo se llama la de Arrebato? Lo que tú me has quitado con creces. Que mi mamá, yo me la sabía de memoria esa por mi madre. No viene, es que yo escucho alabanzas y bien buena onda, pongo mi incienso cristiano y tengo mi Biblia abajo de mi almohada y un versículo. Eso no funciona. Tienes que venir y escuchar la palabra de Dios. Amén. Lo segundo que sucede es que Dios te revela a Jesús, a Cristo, porque no somos salvos por nuestras acciones. Nos salvamos del infierno por la cruz de Jesús, porque Él es el Cordero que quita nuestros pecados. Pero en tercer lugar y más importante es que Él nos regala de su Espíritu Santo. Y hermano, el Espíritu Santo no es una palomita mensajera. El Espíritu Santo es el fuego de Dios que le ayudó a Gedeón a matar a miles de personas en el nombre de Dios. El Espíritu Santo es quien le ayudó a Sansón a matar con una quijada de su suegra. El Espíritu Santo es quien le ayudó a David a acabar con los filisteos. Por el Espíritu Santo Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Estás aquí? El Espíritu Santo ordenó la tierra cuando todo estaba desordenado y vacío. El Espíritu Santo levantó a Moisés. El Espíritu Santo levantó a Noé. El Espíritu Santo partió el mar a la mitad. ¿Ya estamos viendo quién es el Espíritu Santo? Ahí Romanos y Ezequiel nos están diciendo que Él nos va a dar de ese Espíritu Santo, para que nosotros cumplamos los mandamientos, no en tus fuerzas, porque no es con espada ni con guerra, es con su Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vencer nuestro pecado? No es por intento, es que ya me voy a disciplinar. No, necesitas pedirle a Dios más de su Espíritu Santo. Dime qué padre tan amoroso puede haber como Dios. No te dice, ay, tienes que obedecerme rápido y ¿qué pasa si yo voy y yo sí lo encuentro? No, nunca te dijeron eso. Dios no nos dice eso. Dios dice, sé que no puedes, te voy a ayudar, primero limpiando tu pecado con la sangre de Jesús, y en segundo lugar te voy a dar el Espíritu Santo, que es mi poder dentro de ti para ayudarte a obedecerme. ¿Ves que la Biblia dice que Jesús nos limpia con su palabra y nos presenta como una novia arreglada? Es porque Jesús literalmente agarra su maleta, Él sí puede ver a la novia antes de la boda, y Él nos arregla. Como dice el meme, un bañito y para mi tía. No sé si has visto eso. Así le hizo Jesús.
esta iglesia pecadora, que eran un montón de mundanos, con mi palabra, una bañadita y para el cielo. No sé si estás aquí conmigo. Y Él te arregla, te da de su Espíritu Santo para que tú puedas agradarle. La ley de Dios nos demuestra lo débiles que somos. Imagínate proponiéndote tú, ya no voy a, por ejemplo, mi debilidad son los tacos de canasta. Su madre. Y no me gustan ni de frijol, ni de papa, ni de adobo, me gustan nomás de chicharrón. De cerdo prensado, ese que se te escurre la grasa, ¿sabes cuál? Riquísimo, ¿no? Y también me encanta el chicharrón, pero de ese grueso que tiene gordo, ese, Dios mío, santo. Quiero imaginarme a mí, la persona que llora un domingo después de la iglesia, yendo al tianguis, yo proponiéndome obedecer la ley de Dios y de repente se me cruza el puesto de las quesadillas de sesos. No voy a poder. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios que sí podemos comer marrano. Pero ¿qué tal cuando se me atraviesa alguien en la moto? Mi hermano es mi testigo fiel que los carros son los gandallas. Por lo menos yo sí manejo bonito. Yo no me meto ni nada. Pero no sabes cuántas veces nos han echado y yo ahí me dan ganas de pitarle Dios te bendiga. Imagínate el tonito, Dios te bendiga. Así que si un día me escuchas, no pienses que le estoy pitando otra cosa, le estoy pitando Dios te bendiga. Pero mi carne es débil. Tú y yo debemos recordar en ese momento de tentación que la carne es débil. ¿Estamos aquí todos de acuerdo? Pero su Espíritu Santo se fortalece en nuestra debilidad. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. En tu debilidad yo me fortalezco. Cuando tú ya no puedes, ven de rodillas y yo sí puedo, dice Dios. ¿Sientes que ya no alarmas? ¿Quieres dejar todo tirado? ¿Quieres dejar todo a un lado? ¿Ya fue mucho peso para ti? Es normal. Déjalo tirado y deja que ahora Dios lo levante por ti. Deja todo a un lado y deja que ahora Dios haga liviana tu carga. Amén. Dios no es un Dios exigente que obedéceme. Dios es un Dios amoroso que nos dice cuando tú no puedas yo te ayudo. Y yo lo hago por ti. ¿No podías con el pecado? Échamelo en mi espalda en forma de cruz, que yo voy a morirme en lugar tuyo. Wow, dale un fuerte aplauso a Dios. Wow. ¿Cómo voy a cumplir toda la ley de Dios? Bien fácil. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento más importante? Amar a tu prójimo, ¿como a quién? Literalmente no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Eso es lo que nos está invitando Jesús. Y termina el versículo 20, Jesús diciéndonos: les advierto que a menos que su justicia no supere a los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo que la justicia de los maestros y de los fariseos? Los maestros diezmaban todo, como te dije al inicio, oraban 3 veces al día, en voz alta en una plaza pública, no se juntaban con mundanos y se sabían el Antiguo Testamento de memoria. ¿Quién cumple con estos requisitos de aquí? No. Yo no me sé el Salmo 23, yo ya fracasé como cristiano. Yo no salgo de Juan 3:16 y de Efesios 2, capítulo 8. Entonces, ¿Jesús estaba refiriendo que fuéramos más religiosos que ellos? No, realmente Jesús estaba refiriendo a que nuestra justicia fuera más profunda. No más exigente, más profunda. ¿Sigues aquí? Porque los maestros de la ley y los fariseos aparentaban ser santos. Jesús nos está invitando: tú no aparentes, tú ve profundo y tú sé santo. ¿Estás aquí? En Mateo Jesús le dice algo no tan buena onda. Mateo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, di conmigo, hipócritas. Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Di conmigo, hipócritas. ¿Y qué son los hipócritas?
Los hipócritas eran unos actores del teatro grecorromano que actuaban con las mascaritas del teatro. ¿Si las has visto? Una que está sonriendo y otra que está triste. Y literalmente, como todo buen actor, se metían en el personaje. Un actor puede ser un ladrón, un actor puede ser un sacerdote, un actor puede ser como Chespirito, ¿no? Chaparrón Bonaparte, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y infinidad de personajes. Jesús nos está invitando a que tú y yo no tengamos personajes. Jesús no quiere que tú seas el Damián cristiano. No está interesado en que tú seas Barbie cristiana, con tu Biblia, con tu falda larga, cabello bien planchado y vámonos a la iglesia, ¿no? Después de que te agarraste de las greñas con tu esposo, porque quién sabe qué pasa, todas las familias nos peleamos antes de venir a la iglesia. ¿O soy el único pecador aquí? ¿Sí o no que sí? Ya se dijeron hasta lo que se iban a morir, se recordaron su mamá, a su abuela, a su suegra, a su tatarabuela, pero vamos a la iglesia a alabar a nuestro Señor. ¿Sí o no? Toda la semana dejas de creer en Dios, se te olvida que hay que honrarlo con tu vida cotidiana, pero llega el domingo y como Fiona, literalmente cuando acaba el encantamiento y amanece, de bestia vuelves a princesa. Y Jesús nos invita a que no sea así con nosotros. Ser mayor, más santos que los fariseos, más justos, significa ser íntegros. Que tú te quites la máscara y que sea real. Señor, sigo batallando con este pecado, pero yo sé que en tus fuerzas voy a poder vencerlo. Jesús, no quiero aparentar ser cristiano, quiero ser verdaderamente cristiano.